Bien, hermanos, en las clases anteriores se ha estado hablando de las cosas que operan en el corazón del creyente, en el corazón del pecador, perdón, que Dios llama salvación, y por eso se han tocado alguna serie de doctrinas. La última fue el domingo pasado, en la que nuestro hermano José Alberto estuvo compartiendo la fe y el arrepentimiento. Antes de esa, hermano Angel estuvo compartiendo el tema de la regeneración y el llamamiento eficaz. Entonces, la pregunta es ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado cuando un pecador cree y se arrepiente? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar a ver hoy y después lo retomaremos más adelante. Pero ocurren varias cosas, pero hay una que es clave, que es vital, que es central, que es la que yo quiero tocar en el día de hoy. Y es que cuando un pecador se convierte, en ese momento, ese pecador es justificado. Justificado. Por eso es que vamos a hablar hoy de la doctrina de la justificación. La palabra justificación, hermanos, es bueno que ustedes entiendan algo. Cuando hablamos de alguna doctrina en la Biblia, tenemos que tener cuidado de no pensar que porque estamos hablando de una doctrina, todas las veces que aparezca la palabra en la Biblia significa lo mismo. O sea, en la Biblia, como sucede con nuestro idioma, a veces una palabra puede tener más de un significado. Así como pueden haber palabras distintas que signifiquen lo mismo. Entonces, eso es bueno tomar eso en cuenta. La palabra justificación no siempre en la Biblia significa lo mismo, tiene varias acepciones. Ahora, de la justificación de la que estamos hablando aquí, cuando hablamos de la doctrina de la justificación, es aquel, como dice la definición aquí, es aquel acto legal e instantáneo de Dios en el que perdona todos nuestros pecados y nos declara justos ante su presencia. Repito, es aquel acto legal e instantáneo de Dios en el que perdona nuestros pecados y nos declara justos ante su presencia. Y ahí cada palabra es importante. Dicha justificación solo es posible sobre la base de la justicia de Cristo y se recibe solo por la fe. Se recibe solo por la fe. Hay un texto ahí, Romanos capítulo 8, versículo 30. Cuando Pablo habla, vamos a leer desde el 28 para tomar la idea. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, a esos que los predestinó. A los que de antemano, cuando dice conoció, decidió tener una relación especial. A esos predestinó. Ya se habló del tema de la elección. Y a los que predestinó, a eso también llamó. Nuestro hermano Angel, hace 2 clases habló del llamamiento eficaz y la regeneración. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Justificó. O sea que la justificación viene como respuesta al llamamiento. Pero también viene como con respuesta al arrepentimiento y la fe, como vamos a ver. Entonces, es un acto legal e instantáneo de Dios. Es lo primero que yo quiero que veamos. En el que perdona todos nuestros pecados y nos declara justos. Hay algunos textos que yo quiero que leamos. Ustedes lo tienen ahí en sus hojas. Y creo que está en pantalla, me parece. No está en pantalla, bueno, lo tienen en sus hojas. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice el apóstol, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él. ¿Algún ser humano será justificado? ¿Alguien? ¿Por las obras? Nadie. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley es lo que nos hace ver los pecadores que somos. Y el mismo Pablo decía, con la ley dice no codiciarás. ¿Y qué sentía Pablo? Yo lo que veo entonces es la codicia en mí. Y por eso Pablo en el versículo 28 dice, concluimos que el hombre es justificado, ¿por qué? Por la fe. Y las obras, no, aparte de las obras de la ley. La justificación es por la fe, aparte de las obras de la ley. Mire qué interesante el texto de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Dice, versículo 1, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. O sea, si es por obra, entonces él dice, bueno, no, pero
yo me forcé. Yo hice esto, aquello. Entonces, yo tengo algún mérito, lo que está diciendo el apóstol Pablo. No para con Dios, ¿verdad? Porque la obra la hizo él. Pero dice, pero ¿qué dice la Escritura? Y cita a Génesis. Y dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, fue tenido por justo. ¿Pero por qué? Porque creyó a Dios. Y dice Pablo en el versículo 4, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. O sea, si usted trabaja 30 días en el mes, o sea, tú puedes decirle la gracia al jefe si le paga, como un asunto de buena costumbre, pero no es un favor realmente lo que le está haciendo. Es una deuda que tiene. ¿Por qué? Porque usted trabajó, entonces usted tiene derecho a su paga. Entonces, si es por obras, entonces, es como que, bueno, pero yo hice mi parte. Pero dice el versículo 5, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, ¿qué trabajo hicimos nosotros para la salvación? Ninguno. Dice el que no trabaja, sino que cree, porque la fe es lo opuesto a la obra. Y cree que en aquel que justifica al impío. Entonces su fe se le es contada ¿por qué? Por justicia. Entonces, es importante, hermanos, este tema de la justificación por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, habiendo sido justificado, por lo tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquí estamos hablando de algo que sucede en la vida del cristiano, que sucedió y punto. O sea, aquí no dice, por tanto, siendo constantemente justificado por la fe. El texto no dice eso, ¿verdad que no? ¿Cómo dice? ¿Cuántas veces uno es justificado? Según el texto. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Y es por medio de qué? De la fe. ¿Y cuál es el resultado? Que tenemos entonces paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 33. Y ese texto es importante, es dado precisamente en el contexto de la obra que Dios hace por nosotros. Y dice en el versículo 31, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué somos nosotros, hermanos? Escogidos de Dios, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Entonces, ¿quién nos acusará? ¿El mundo? ¿El diablo? Bueno, hay un aspecto legal, hermanos, en el cual nadie nos puede acusar, ni siquiera el maligno, aunque sepa lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. O sea, ya Dios nos declaró justos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, sin más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya la obra de Cristo pagó nuestro pecado y por eso nadie nos condenará. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo esto, que el hombre no es justificado, dice Pablo, por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Para qué sirve la ley entonces? Romanos capítulo 3, versículo 24, dice Pablo, en Gálatas capítulo 3. Vamos a leerlo un poco desde el contexto. Bueno, vamos, Romanos 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía. Nuestro guía. ¿Sabe que a veces hijos, ¿verdad?, de clase acomodada? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían los padres? Le daban a una persona que fuera como su tutor en sus años formativos. ¿Pero con qué propósito? ¿De que se quedara con el tutor? No, con el propósito de que se desarrollara para poder separarse del tutor. O sea, ¿cuál era el éxito?
que ya pudiera independizarse del tutor y pudiera aplicar lo que aprendió. Eso es una analogía, acuérdense, hermano. ¿Y qué dice Pablo aquí? La ley, ¿qué es la ley? La ley es nuestro guía, nuestro tutor, nuestro ayo. A fin de conducirnos ¿a quién? A Cristo. O sea, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo Cristo. ¿A fin de qué? De que seamos justificados por la fe. O sea que la ley, estamos bajo la ley y sus maldiciones, porque no podemos cumplirla por nuestras obras. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando nos lleva a Cristo, es necesario que nos lleve a Cristo. ¿Para qué? Para poder ser justificados, declarados justos por la fe. ¿Se entiende? Entonces, es en la justificación, mis hermanos, que nuestros pecados son perdonados. Ahora yo pregunto aquí, ¿cuáles pecados son perdonados cuando somos justificados? ¿Los pasados, los presentes o los futuros? Los pasados, los presentes y los futuros, todos. Nuestra hermana ha hecho un comentario que yo quisiera interesante. Todos los que confesamos, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si hay un pecado que no hemos confesado? ¿Son perdonados? Dígame usted mismo que está diciendo que no. Todos nuestros pecados están perdonados cuando somos justificados por la fe. Bolívar rogando. O sea, no, tú haces una pregunta, ¿verdad? Tú que eres un hombre inteligente. O sea, ¿tú le has confesado a Dios todos tus pecados? Ah, con conciencia. O sea que puede ser que haya pecados sin conciencia. Pero que eso para eso que estoy aquí, pero Carmen, porque estamos en muy parte. Pero claro, de hecho, una de las cosas. ¿Cómo? No. Pero está bien, pero cálmate ya, porque está como. O sea, aún en la ley de Moisés se habla de los pecados cometidos por ignorancia, omisión. Sí, pero por omisión puede ser conscientemente, pero había pecados de ignorancia, sacrificios. O sea, por pecados que tú no sabías que había cometido. ¿A usted no le ha pasado de que usted de repente a lo mejor le llega una luz a través de la lectura de la palabra, una prédica o algo, y usted se da cuenta, wow, pero yo esto no lo estaba haciendo bien, pero cosas que lo había hecho varias veces en el pasado? O sea que tú te das cuenta que porque el Señor te iluminó, entonces tú te diste cuenta. Salmos dice, perdóname de los pecados que me son ocultos. David decía, perdóname de los pecados que me son ocultos. O sea, es un buen pasaje. Al final, hermanos, óigame bien, todos nosotros, posiblemente todos nosotros, vamos a morir con pecados sin confesar. Claro, correcto. O sea, doña Patricia dice algo importante. O sea, es que el perdón de los pecados es en base a que no es en base a mi confesión, es en base a la obra de Cristo. La confesión es el canal a través del cual yo expreso a Dios, ¿verdad? Y estoy reflejando que realmente hay un corazón contrito por eso. Pero hermanos, todos nosotros pecamos de forma que muchas veces nos damos cuenta, pero a veces no nos damos cuenta. Oh, pero hasta cuando dice el texto, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu... ¿Quién cumple ese mandamiento? Por eso es que es un error. Yo en círculos evangélicos decir, cuidado si estás pecando y en ese momento te muere, te va para el infierno. ¿Te dan eso? Bueno, hay otro que dicen, si llega el rapto en ese momento, pero te quedaste. Hermano, es que si es así, entonces no es de Cristo que depende de nosotros, si fuera así. Y si fuera así, entonces, ¿tú sabes quién? Que todos nos estuvieran como condenados. Joana. De que nosotros entendemos la gravedad de nuestro pecado y lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Entonces eso mismo, como que no es por obras, ni cuántas veces yo he confesado mi pecado, si yo me he dado cuenta, sino es la confesión del pecado, es meramente el hecho de que yo sé lo que yo he hecho contra Dios y lo que yo merezco, y que a pesar de eso el Señor me perdona. Amén, muy bien. Don Francisco. El cristianismo fuera totalmente impracticable, porque nunca tendríamos ninguna seguridad de que somos o vamos a ser salvos, porque si se me olvidó una cosa. Sí, imagínense. Llego a la vejez. ¿Pequé o no pequé? No, y hermano, déjeme decirle, hay gente
que por no tener eso claro, viven con una conciencia que eso es horrible. Eso es horrible. Y en ese sentido, hermanos, no, depende de Cristo. Ahora, un verdadero cristiano confiesa su pecado. Estamos claros, eso no es debate, ¿entiendes? Y hay un aspecto, vamos a decirlo así, relacional, en el cual nosotros necesitamos confesar para que Dios nos perdone, pero es un aspecto relacional, no es un aspecto judicial. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero ya Dios nos declaró justos, ya. Ahora, en la relación padre e hijo, ¿verdad? Y es un tema que se va a dar ya después de la adopción. O sea, nosotros necesitamos, esa relación con Dios muchas veces se ve afectada por nuestro pecado. Y en ese sentido, Bolívares, necesitamos confesarlo para que Dios nos perdone, pero como un padre perdona a su hijo. Pero eso no afecta a el destino en ese sentido. O sea que eso es importante, hermano. Ahora, oigan esto, hermano, esta cita. Creo que está aquí en sus hojas. Dice John Murray, la pureza del evangelio se vincula con el reconocimiento de esta distinción. ¿Cuál distinción? Hay personas que a veces confunden la justificación con la santificación, con el hecho de ser cada vez más santos para Dios. La santificación, como también se verá más adelante, es una obra gradual. Y tenemos que tener cuidado con esta confusión. Dice él, la pureza del evangelio se vincula con el reconocimiento de esta distinción. Si se confunde la justificación con la regeneración o la santificación, se abre el camino para la perversión del evangelio en su misma esencia. La justificación sigue siendo el artículo, como decían los reformadores, donde la iglesia se mantiene o se cae. Wayne Grudem explica de una forma sencilla la enseñanza católica romana tradicional. Y escuchen esto, hermano, porque estamos en un país que la mayoría de los mismos católicos no saben lo que creen, porque son católicos profesantes de nombre. Dice Grudem, la iglesia católica entiende la justificación como algo que nos cambia interiormente y nos hace más santos por dentro. Se puede decir que este concepto del catolicismo entiende la justificación como algo que se basa no en una justicia imputada, no es de que yo te declaro justo, sino en la justicia inyectada. O sea, cuando usted lo inyectan, ¿qué está pasando? Que el líquido poco a poco va entrando en usted. Entonces, así que ellos ven la justificación. Es una justicia así, Dios te hace justo, pero es como inyectando. Él te está haciendo justo durante toda tu vida. O sea que la justicia de Dios en realidad, la justicia que Dios en realidad pone dentro de nosotros, es una justicia que nos cambia internamente y en términos de nuestro carácter real. ¿Y qué es esto, hermano? Según entendemos, es una confusión de la justificación con la obra gradual del creyente, que es la santificación. ¿Y qué sucede entonces? Que si la justificación la confundimos con la santificación, entonces hacemos de la salvación, de la justificación, un proceso que dura toda la vida, en el cual uno nunca puede estar completamente seguro que ha sido acepto para con Dios, porque todavía no ha llegado, porque esa inyección de la justicia dura toda la vida. Entonces, si la inyección, si me están entrando ese líquido y resulta que me morí a los 50 años, ¿y entonces? Pero todavía faltaba. ¿Qué hago entonces? No, quedo, ¿verdad?, sin justicia, por eso no puedo estar seguro. Entonces, por eso son necesarias las misas, entonces. Porque a través de las misas, tú oras para que las virtudes de algunos santos especiales que sí lograron, por sus buenas obras, llegar al cielo, por los méritos de los santos y de la Virgen, entonces se pasen a ti mientras tú estás en el purgatorio. Y yo no estoy, o sea, no un chiste, o sea, esa es la enseñanza real, para que tú dures menos tiempo en el purgatorio y después pueda pasar, entonces pueda llegar al cielo. Entonces, por eso que hay que, mientras más misa, mejor. Entonces, ese es el concepto del catolicismo romano. A fin de cuentas, esta falta de distinción hace de la salvación una mezcla ficticia entre la gracia de Dios y el mérito de mis buenas obras, porque si es inyectada, si es
un proceso, en ese proceso yo colaboro, ¿verdad que sí? Y si yo colaboro, entonces la salvación no es por fe sola, la salvación también es por mis buenas obras. Miren cómo lo dice voy a citar aquí un teólogo católico romano para que vean el punto. Dice un teólogo católico, para el justificado, la vida eterna es a la vez una dádiva, un regalo de gracia que Dios ha prometido y una recompensa por sus propias buenas obras y méritos. Las obras salvadoras son al mismo tiempo dádivas de Dios y actos meritorios del hombre. ¿Qué ustedes creen de esa frase? Está linda, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con esa frase, con esa cita? Que no es Biblia, sí, pero... Exactamente, sí, es Jacinto. O sea, en la teología católica, ellos creen en la salvación por gracia, a nivel, ¿verdad?, como enunciados. Y creen en la salvación por la fe también. Pero mire cómo dicen ellos, es a la vez un regalo de la gracia de Dios y al mismo tiempo un acto meritorio del hombre. Exacto, algo compartido. Pero esta declaración que hacen afecta grandemente la esencia del Evangelio, destruye la esencia del Evangelio. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios y las buenas obras son ¿qué? Son excluyentes. Hermano, o es por gracia o es por obras. Dice Romanos 11:6 eso. Si es por gracia ya no es a base de obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si es por obra ya no es por gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Querer juntar estos dos conceptos es querer juntar dos imanes por el mismo polo. Y por eso, hermanos, es que se pervierte la esencia del Evangelio. A veces la gente puede pensar, pero ¿qué es lo que pasa con estos evangélicos? Como que no se abren más. Hermano, no es que no abran. Si predicar el Evangelio no se abrirá más, pero el problema es que eso es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. Y nosotros tenemos que ser fieles a la palabra de Dios en algo tan crítico y esencial como eso. Hay personas, claro, dentro del catolicismo, una sombría tan amplia, que yo conozco personas que creen en la salvación solo por gracia, solo por la fe, solo por Cristo. Y están en la Iglesia Católica y no se dan cuenta que eso contradice lo mismo que enseña. Pero hablando como institución de manera oficial, eso es lo que se enseña. La justificación solo es por gracia, por medio de la fe. Es posible solo porque se nos imputa la justicia de Cristo. Dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación al Señor. O sea, justificar a un impío, un juez que justifica al impío, que lo declare justo, y que condena al justo, es una abominación. Entonces, ¿cómo se puede? Entonces, ¿cómo Dios puede justificarnos nosotros que somos impíos y seguir siendo justos? Por medio de la justicia de Cristo. Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Romanos 3:23. 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. O sea, hermano, no solamente es que somos salvos por gracia por medio de la fe a partir de ahora. No, es que siempre ha sido así. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, pero también justifica al que tiene la fe en Jesús. O sea, por medio de Cristo Dios puede justificar al impío y seguir siendo un Dios justo. Y como hemos dicho ya también, la justificación viene por medio de la fe sola en Jesucristo. ¿Qué es la fe? La fe es el instrumento por medio del cual se nos declara justos sobre la base de la justicia de Cristo. Vamos a leer de nuevo Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Quién se lo sabe de memoria? Romanos 5, 1. Vamos a repetirlo. Justificados, pues, por la fe, tenemos. Pues se lo saben, más o menos, ¿verdad? Doña Patricia. ¿Se ha dado por la verdad?
Me engañaron, no vuelvo a caer en ese gancho. En la Reina Valera está. Ah, no, pues está mal, tiene que ser en las Américas. Gálatas 2:16, ¿qué dice? Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo, también nosotros hemos creído en Cristo para que seamos justificados por la fe en Cristo. Dice Gruden, la fe es lo opuesto a confiar en nosotros mismos y por tanto es la actitud que perfectamente encaja en una salvación que no depende para nada en nuestros méritos, sino que por entero es un regalo, una dádiva de la gracia de Dios. Como dice Pablo en Romanos 4:16, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. O sea, tiene que ser solamente por la fe, para que pueda ser compatible con la gracia de Dios. Si tú le metes obra, ahí se dañó. A fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. Entonces, hermano, la salvación es por gracia, por medio de la fe sola, sobre la base de la justicia de Jesucristo. Dice Santiago, vamos allá, Santiago, capítulo 2, versículo 16, no, versículo 24. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y entonces, ¿cómo usted me explica ese pasaje? Si ya dijimos que la salvación es por la fe y no por las obras. Y sin embargo dice Santiago, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Hablen ahora, hablen. Hermano, alguien que no haya hablado, vamos, Carlos. Que una cosa va con la otra. Ajá. Es decir, yo no puedo decir, yo tengo fe y no obrar. Una cosa va de la mano. Sí, pero fíjense, Pablo dice, Santiago dice, el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. Jacinto. Partiendo para que tú lo hicieras. Está bien, pero ¿en qué sentido él es justificado entonces por obras? ¿En qué sentido? Francisco. Es la que afirma nuestras obras. O sea, nosotros no podemos hacer ninguna obra de justicia que bendiga en el nombre del Señor si no tenemos fe. En ese sentido es que el apóstol Santiago habla de que tenemos que tener obra, porque si muéstrame tus obras, o sea, tú tienes fe, muéstrame tus obras. El asunto es que mucha gente se decía que sí, que tenía fe, pero no daba ninguna obra. Correcto, doña Patricia. Hasta don Francisco está corriendo aquí. Cuando la clase comenzó, tú dijiste que la palabra no siempre significaba lo mismo. Ah, Entonces, pendiente. este es el caso, me parece. Patricia eso es lo bueno de llegar temprano a la clase. Aunque usted llegó un poquito tarde, llegó como 2 minutos tarde, yo lo vi. Pero está bien. El apóstol Pablo usa la palabra justificación como una palabra técnica para algo específico que él entiende. Correcto. Y tiene que ver con esa obra de Dios de declarar justo al ser humano en base a la fe por los méritos de Cristo. Santiago no la usa con esa misma tecnicidad o con ese mismo significado. Santiago lo usa más como vindicación. Exactamente, pastor, usted está preparado para ser pastor. Sí, porque no sé para qué otra cosa, ¿verdad? Vamos a leer el pasaje completo, hermanos, porque es interesante y bueno, estoy haciendo esto a propósito porque a veces los cristianos decimos las cosas, pero después nos leen un texto como ese y a veces yo he visto gente que se vuelve un 8 con eso. Dice Pablo, versículo 14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Puede esa fe salvarlo? O sea, esa fe que no produce obras, ¿puede salvarlo? La respuesta es no. Si un hermano o una hermana tienen ropa, no tienen ropa y carecen de sustento diario, y tú le dices, mira, vete en paz, caliéntate y sáciate, pero tú no le das nada para ayudarlo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿está qué? Muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Ajá, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
O sea, yo te voy a mostrar que yo creo, ¿a través de qué? A través de los frutos. Porque esa es la forma de mostrarlo, no diciendo yo creo. ¿Tú crees que Dios es uno? Ah, yo también, qué bueno, los demonios también creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto, hombre vano, a admitir que la fe sin obras es estéril? No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Pero de nuevo, ¿qué está hablando cuando es justificado? Como dice Dionis, la palabra justicia, justificar, hay un sentido técnico en que Pablo lo usa como esa doctrina en que somos declarados justos. Pero la palabra en sí misma es una palabra amplia, que se usa en la misma Biblia con diferentes significados. Por ejemplo, cuando Pablo le dice, Cristo le dice a los fariseos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Él no está hablando ahí de que están pervirtiendo la doctrina de la justificación. No, es el uso de la palabra. Ustedes se justifican, como uno mismo usa la palabra en español. O como dice Lucas 10:28, entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente al que hizo la pregunta de quién es mi prójimo, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿quién es mi prójimo? O sea, es un término en ese sentido más amplio. Y es en ese contexto, que dice, ya ves que la fe, versículo 22, actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue ¿qué? Perfeccionada. O sea, la fe fue fortalecida, pero ya había fe. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham ¿qué? Creyó y le fue contado por justicia. O sea, fue por creer que se le fue declarado justo y fue llamado amigo de Dios. Entonces, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras, pero ¿en qué sentido, hermanos? En el sentido que demostró su justicia, vamos a decirlo así, que Abraham demostró su justicia por sus obras y no solamente por la fe. O sea, por las obras es que podemos demostrar que somos lo que decimos ser. ¿Se entiende? Miren, si lo ponemos de esa manera, imagínense que lo leamos así, versículo 21, cuando dice, no fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre, no demostró su justicia, es una paráfrasis, pero es para que se entienda cómo haría sentido y es consistente con la palabra. No demostró su justicia por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Vosotros pues que el hombre demuestra su justicia por las obras, no solo por la fe. Y de la misma manera, versículo 25, ¿no demostró Rahab la ramera su justicia por las obras cuando los envió a los mensajeros y los envió a otro camino? O sea que el énfasis, como han dicho correctamente, es que esa fe que muchas personas dicen tener, si no es una fe viva, entonces esa fe no te va a salvar. Y hermano, tenemos que estar claros con eso. Somos salvos por la fe sola, pero por una fe que no viene sola. Somos salvos, justificados por la fe sola, pero esa fe, si es verdadera fe, no puede venir sola. Tiene que tener sus frutos. La fe, como dice Samuel Pérez Milos, que no produce obra, es vana para la justificación. Por tanto, las obras justifican en el sentido de evidenciar la realidad de la fe por la que Dios justifica al pecador. Santiago está pensando en la prueba que evidencia la verdadera fe y no en el acto de ser justificado por la fe. ¿Perdón? ¿Lo digo otra vez? ¿Cómo no? Dámelo entero mejor. La fe no produce obras, la fe que no produce obras es vana para la justificación. Por tanto, las obras justifican en el sentido de evidenciar la realidad de la fe por la que Dios justifica al pecador. Santiago está pensando en la prueba que evidencia la verdadera fe y no en el acto de ser justificado por la fe. De hecho, hermanos, hay un sentido en el que podemos decir, o sea, ¿cuándo ocurre la justificación? Ahora, presente, ¿verdad? Cuando creemos en Cristo, en el momento que creemos. Pero hay un sentido escatológico en el cual esa justificación se va a ver de manera visible. Cuando en el día del juicio, o sea, en ese sentido, cuando Cristo nos venga el juicio, seamos vindicados. O sea, que hay un sentido escatológico final de esa justificación, pero que no tiene nada que, no tiene
no se contrapone con el hecho de que ya ahora somos justificados. Y por eso que Pablo puede decir, tenemos ya paz para con Dios. Y si tenemos paz para con Dios, podemos estar seguros de nuestra salvación. Claro, hermanos, es una seguridad que se va a ir fortaleciendo en la medida que vayamos obrando. Hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, creo que no se me queda nada salvo decir lo siguiente, que esta doctrina de la justificación por la fe no solamente es parte del verdadero evangelio, porque le da esperanza al pecador convicto, sino que esta doctrina, hermano, es de consuelo para los creyentes. Porque, hermanos, nosotros mismos como creyentes, y eso también le puede pasar a un pastor, tratamos de vivir para la gloria de Dios, y tratamos de hacer el bien a otros, y tratamos de cumplir con nuestros roles en el hogar, y tratamos de predicar el evangelio como Dios nos manda, y tratamos de dar consejería, y tratamos de ayudar a otros, y tratamos de criar a nuestros hijos, y tratamos de tantas cosas, que muchas veces pensamos, óyeme, pero yo he hecho esto, yo merezco que Dios me recompense con lo otro. Porque yo me he esforzado por eso. No, hermano, nosotros no nos merecemos nada. Nosotros tenemos que obrar como Dios nos manda a obrar, pero recordar que seguimos siendo pecadores aún en nuestro mejor momento. Y cuando nos veamos abrumados, viendo que nuestras obras no son suficientes, que a veces no dan el resultado que quisiéramos, y ver que todavía hay pecados, que hay debilidades, recordar, hermanos, que al final nuestra justificación no dependerá de nosotros, sino de la obra de Cristo por nosotros. Y todos debemos recordarnos de esto, hermano, hasta el más grande de los predicadores, hasta el más grande pastor, hasta todos los Saladín tienen que recordarse de eso, que es por la fe sola, no por sus esfuerzos. ¿Verdad, pastor? Y aunque es verdad que el creyente sufre las consecuencias del pecado y Dios mismo también nos disciplina, cuando miramos atrás, hermanos, siempre va a haber cosas que no hemos hecho como debiéramos. Todo será para nuestro bien y nuestra situación legal nunca será afectada para con Dios, y Dios siempre nos seguirá viendo con la justicia de Cristo a nuestro favor. Amén.